Bienvenidos a la clase de esta semana, tercer año. Vamos a trabajar cantidad de calor, el tema práctico que sigue en esta unidad, después justamente de hablar un poquito de esto de qué es el calor, qué es el equilibrio térmico. Bueno, nos toca la parte práctica, que es la parte de los ejercicios. Bien, como les venía contando tiempo atrás, este tema de calor y temperatura es un tema bastante similar a lo que vamos a trabajar el año que viene en la materia de física, ¿sí? Los temas de física generalmente, además de tener la parte conceptual y de la parte teórica, vamos a tener siempre ecuaciones que acompañan a estos temas y que nos van a ayudar a nosotros a hacer algunas operaciones, algunos cálculos que de alguna manera interpretan estos fenómenos que vemos en la vida cotidiana, pero de una forma un poco más matemática. Este tema entonces es el primero por ahí que va a parecerse un poco a lo que vamos a ver entonces el año que viene. Bien, para entender esto de la cantidad de calor, que es una ecuación, vamos a repasar algunas ideas que charlamos la semana anterior, o en la clase anterior. Primero que nada, sabemos que el calor en fisicoquímica es un proceso en el cual dos objetos que están a diferente temperatura intercambian energía térmica. Sabemos que el que está a mayor temperatura es quien entrega la energía al que está a menor temperatura y que ese pasaje energético siempre va a mantenerse constante cuando las temperaturas sean distintas. Cuando los dos objetos alcanzan la misma temperatura, decimos que ese calor terminó, se detuvo y se alcanzó el equilibrio térmico o la muerte térmica. El ejemplo que habíamos hablado en clases anteriores era el de la taza con té caliente. Cuando tenemos una taza con té caliente y la apoyamos en la mesa, obviamente la taza está más caliente que la mesa y por ende le va a pasar energía. Eso lo podíamos notar corriendo la taza y tocando la superficie de la mesa. Yo les preguntaba si eso iba a durar para siempre y ustedes obviamente me contestaron que no. Y eso pasa porque al pasar el tiempo, los dos sistemas, la taza y la mesa, alcanzan la temperatura ambiente, es decir, el mismo valor de temperatura, y en ese momento decimos que el calor ya no existe, sino que se alcanzó el equilibrio térmico. Ahora bien, teniendo en cuenta estos conceptos, vamos a hablar un poquito de la fórmula de la cantidad de calor. ¿Qué nos permite averiguar esta fórmula de cantidad de calor? Justamente eso, la cantidad de energía que se pone en juego cuando un objeto aumenta o disminuye su temperatura. Tengamos en cuenta que cuando un objeto aumenta su temperatura, quiere decir que ganó energía. Bueno, esta fórmula nos va a permitir saber cuánta. Y si un objeto se enfría o baja su temperatura, quiere decir que el mismo perdió energía. Y esta fórmula también nos va a permitir calcular eso. Esta fórmula, que es cantidad de calor, tiene varios términos, varias variables, valga la redundancia, que ahora vamos a explicar para que sea más sencillo entender los ejercicios. Primero que nada, la cantidad de calor, que es lo que vamos a averiguar, se representa con la letra Q en mayúscula y significa eso, cantidad de calor. Para poder calcular esta cantidad de calor, yo voy a tener unas variables que voy a usar después del igual y que son las siguientes. Primero que nada tenemos la variable masa, que se representa con la letra M minúscula, y es justamente la cantidad de materia que forma el objeto. Esta se mide en gramos. Ustedes tienen que pensar por ahora que es una variable parecida al peso. Por ejemplo, yo peso 70 kilogramos. Bueno, la masa es algo parecido. Por ahora la vamos a definir de esa manera. Y es la cantidad de materia que forma entonces a un objeto. Nosotros lo vamos a medir en gramos. ¿Se puede medir en otras unidades la masa? Sí. La podemos medir en kilogramos, en toneladas, en otros países, por ejemplo, usan las onzas. Pero bueno, nosotros vamos a medir este dato en gramos. Otro dato que vamos a usar es el calor específico, que se representa con la letra C mayúscula y la E minúscula. Este dato, tenemos que pensar que es un dato que se dice que es constante. ¿Por qué son constantes estos datos de calor específico? Porque cada material que nosotros tenemos en el mundo natural y en el mundo artificial va a tener un valor fijo de calor específico. Es decir, el aire va a tener un valor fijo, el agua va a tener un valor fijo, el hielo va a tener un valor fijo, el plástico, el vidrio, la madera, el cobre, el bronce, la plata, el oro. Todos los materiales que nosotros tenemos disponibles a nuestro alrededor tienen un valor determinado de calor específico. Ese valor es fijo, nunca cambia. Es decir, el calor específico del agua vale siempre lo mismo. Es como un DNI que tiene cada uno de estos materiales. Ese valor ustedes lo van a tener en el archivo de trabajo, para cada material cuál es el valor del calor específico. Este calor específico se mide en una unidad que es un poco compleja, se mide en calorías sobre gramos por grado centígrado,
pero no vamos a profundizar tanto en qué significa esta unidad porque es algo que quizás no es tan relevante, pero sí vamos a aprender qué significa esto del calor específico o qué información me está dando. Son datos numéricos y lo que yo tengo que entender que cuanto más bajito sea el valor numérico o cuanto más baja sea la cifra de este calor específico, quiere decir que ese objeto es más sencillo de calentar o que se va a calentar más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este valor me está diciendo cuánta energía yo le tengo que entregar para que aumente su temperatura. Es decir, que cuanto más bajito sea el valor del calor específico, menos energía le voy a tener que entregar para que el mismo se caliente y por ende calentarlo va a ser bastante sencillo. Cuanto más alto sea el valor del calor específico, quiere decir que más me cuesta calentar ese material, ¿sí? Y por ende voy a tener que entregarle más energía para que aumente su temperatura. Yo acá les puse 3 ejemplos. Tenemos el valor del agua, que es 1, el valor del aluminio, que es 0,89, y el valor del cobre, que es 0,092. Fíjense que acá el que tiene el valor más alto de calor específico es el agua, y el que tiene el valor más bajo es el cobre. Quiere decir que entre estos 3 materiales, el que se calienta más rápido va a ser el cobre, y el que va a tardar mucho más es el agua, siendo el aluminio el que está en un valor intermedio. Entonces, siempre que veamos un dato de calor específico, nos va a dar una idea de esto, de qué tan fácil es calentar ese material. Tengan en cuenta que los metales en general, como el oro, la plata, el cobre y el aluminio, son materiales que generalmente se calientan mucho más rápido que otros, como por ejemplo el agua. Ahora bien, ¿qué más tenemos en esta ecuación? Tenemos un paréntesis que encierra una resta, y esa resta es la temperatura final menos la temperatura inicial. Y para entender esto vamos a ver un ejemplo. Si supongamos que yo saco de la canilla agua, ¿sí? Que voy a poner en una olla. Y el agua de la canilla sale a temperatura ambiente, ¿sí? Vamos a pensar que abro el agua fría. Vamos a suponer que el agua esa está a 20 grados centígrados o grados Celsius. Esta olla la llevo al fuego, la coloco sobre la hornalla y después de un rato, ¿sí? Veo que el agua, ¿sí? Está burbujeando y que la misma alcanzó una temperatura de 100 grados centígrados. Bueno, en este ejemplo, 20 grados centígrados sería nuestra temperatura inicial, es decir, la temperatura que este objeto, que este agua, tenía al principio del proceso. Y 100 grados centígrados sería entonces la temperatura final, es decir, a la temperatura a la cual el agua llegó, ¿sí? Alcanzó los 100 grados centígrados. Repito, la temperatura inicial entonces es la temperatura que el objeto tenía al principio y la temperatura final es justamente la temperatura que tiene al final del proceso. No necesariamente, ¿sí? Siempre la temperatura final es mayor a la inicial. Puede pasar, por ejemplo, que yo esta olla la saque del fuego y cuando la saque del fuego esté a 100 grados centígrados y me la olvidé arriba de la mesada. Y después de un tiempo esa olla o esa cantidad de agua llegó a los 20 grados centígrados. Como se enfrió, la temperatura inicial era de 100 grados centígrados y la temperatura final de 20. Entonces, esto de los valores de cuál es la temperatura inicial o final, no se guíen cuál es la mayor o la menor, sino lean la consigna y traten de entender qué pasó con ese sistema. Si yo digo se enfrió, y seguramente la temperatura final sea menor que la inicial, y si digo que el objeto se calentó, seguramente estoy diciendo que la temperatura final es mayor que la inicial. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ir con un ejemplo de cálculo. Primero vamos a hacer un ejemplo general y después les voy a dar algunos tips o algunas recomendaciones para la resolución de las tareas. Bien, este ejemplo que vamos a resolver entonces es una forma bastante sencilla de aplicar esta fórmula de cantidad de calor. En este ejemplo, ¿sí? Vemos que tenemos 150 gramos de agua, ese es el material con el cual yo estoy trabajando, que se va a calentar desde los 10 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. ¿Sí? Va a aumentar su temperatura. Y lo que me está preguntando es qué cantidad de calor Q se puso en juego. Es decir, cuánta energía yo le tuve que dar a estos 150 gramos de agua para calentarlos desde 10 hasta 30 grados centígrados. Eso es lo que vamos a averiguar. Para poder averiguar esto, ¿sí? Que es la cantidad de calor, que es lo que me está preguntando, voy a usar justamente la fórmula que describimos recién.
Cantidad de calor es la letra Q, es decir, que eso es lo que vamos a tener que averiguar. Siempre mi recomendación cuando empezamos un ejercicio es escribir la fórmula de vuelta para ser un poco más ordenados y ver y no confundirme en los datos que tengo que usar. Esta cantidad de calor entonces depende de la masa, del calor específico y de la temperatura final y la temperatura inicial. Recuerden que acá tengo que hacer masa por calor específico por el resultado de esta resta que hay entre las temperaturas. Una vez que escribí la fórmula, ahí voy a intentar reemplazar. La masa de este objeto, sí tengan en cuenta que la masa es la cantidad de materia, como dije hace un rato, y se mide siempre en gramos. En estos ejercicios, siempre, este dato lo vamos a usar en gramos. Ahora después les voy a decir qué hacemos si llega a ser que en el problema tenemos el dato en kilogramos, pero bueno, repito, este dato lo vamos a usar siempre en esta unidad. Y es importante que lo hagamos de esa manera para que la ecuación, si después me dé el resultado correcto. En este caso, la cantidad de agua que yo tengo, que estoy calentando, son 150 gramos. Es decir, que entonces, donde está la M, voy a reemplazar con ese dato. 150 gramos. Fíjense que puse tanto el número como la unidad de medida. Una vez que reemplacé la masa, voy a reemplazar el calor específico. Yo me lo anoté acá al costado, ¿sí? Pero ustedes lo van a tener en el archivo de trabajo, ¿sí? Así que lo van a poder buscar ahí. El calor específico del agua, que vale siempre lo mismo, es 1. ¿Sí? Este calor específico se mide en calorías, gramos y grados centígrados. Como dije hace un rato, no vamos a profundizar mucho con la unidad, no nos interesa tanto, pero sí es importante anotarla. Y finalmente, entre paréntesis, vamos a poner las temperaturas. Recuerden que la temperatura final es la temperatura a la cual este objeto llegó al final del proceso y la temperatura inicial es la temperatura que tenía en un comienzo. En este caso me dice que esta cantidad de agua se calentó desde 10 grados centígrados hasta 30. Es decir, que la temperatura final es justamente 30 grados centígrados y la temperatura inicial es 10. Una vez que yo reemplacé acá, ¿sí? Vamos a tener que ir resolviendo respetando los signos como en matemática. Y siempre que hay algo entre paréntesis lo voy a resolver primero. Es decir, que esto lo voy a copiar de vuelta. 150 gramos por una caloría sobre gramo por grado centígrado por, ¿sí? Y acá vamos a resolver el paréntesis. 30 menos 10 nos da 20 grados centígrados. Fíjense que está bien, esta parte es correcta porque el objeto, que es el agua, aumentó su temperatura desde 10 hasta 30. Es decir, que aumentó 20 grados centígrados, se calentó en 20 grados. Una vez que hicimos esto, lo que nos queda es una multiplicación. Simplemente tenemos que hacer 150 por 1 por 20. En este caso, 150 por 1 es 150 y 150 por 20 nos va a dar 3000. ¿Sí? Así que acá tenemos entonces un resultado de 3000. Ahora bien, ¿qué le pongo al resultado? ¿Qué unidades va a tener? Y acá voy a hacer lo siguiente, voy a tachar las unidades que se repiten. Entonces, miro, gramos está acá y está acá. Lo voy a tachar. Grados Celsius aparece acá abajo y aparece acá también. Es decir que como se repite, voy a tachar esta unidad. La única unidad que me queda sin tachar es la unidad de calorías. Y estos ejercicios, siempre que estemos averiguando la cantidad de calor, el resultado siempre me va a quedar en calorías, así que eso ténganlo en cuenta. Que si no me acuerdo cómo tachar las unidades, al estar averiguando Q, que es la cantidad de calor, esto siempre se va a medir en calorías, siempre que respetemos bien las unidades. ¿Qué quiere decir además este resultado? Que esta cantidad de agua, que son 150 gramos, recibió esta cantidad de energía para justamente calentarse desde 10 grados centígrados hasta 30. Como es positivo este resultado, vamos a interpretar que el objeto aumentó su temperatura. Si este resultado de cantidad de calor me hubiera dado con signo negativo, tenemos que entender que ese objeto seguramente entonces se enfrió. Ahora bien, si para las tareas que ustedes tengan que hacer de práctica, tengan en cuenta que si llegamos a tener datos en kilogramos, por ejemplo, si yo les digo la masa es de 3 kilogramos, ese dato no lo voy a poder poner acá directamente, porque no está en gramos, está en kilogramos. Entonces lo voy a tener que pasar. Tengan en cuenta que en 1 kilogramo de masa entran 1000 gramos, es decir que si mi problema dijera que tengo una masa
de 3 kilogramos, el dato que tengo que utilizar son entonces 3000 gramos y ahí sí voy a poder reemplazar y voy a poder resolver. Lo mismo o la misma situación pasa con las temperaturas. Las temperaturas final e inicial las voy a tener que utilizar en grados Celsius, en grados centígrados. No las voy a poder usar nunca, ni en grados Fahrenheit ni en grados Kelvin. Es decir, que si ustedes están resolviendo el ejercicio y acá completaron con temperaturas que están en Fahrenheit o en Kelvin, ya el ejercicio se va a estar mal. Así que antes de resolver el ejercicio, de reemplazar y de hacer la cuenta, asegúrense de que la masa esté en gramos y que estas dos temperaturas estén en grados Celsius. Si la masa está en kilogramos, recuerden que 1 kilogramo son 1000 gramos y por ejemplo 3 kilogramos van a ser 3000. Y si estos datos están en Fahrenheit o en Kelvin, antes de reemplazarlos van a tener que pasarlos con las fórmulas que aprendimos la semana pasada, así que bueno, es una oportunidad para ponerlas en práctica. Bien, de este tema, si los ejercicios son bastante parecidos, son sencillos, no voy a dificultarles mucho el tema del uso de las fórmulas, porque bueno, recién estamos empezando a usar las ecuaciones en la materia, ¿sí? En el área de las ciencias naturales, así que vamos a empezar despacio. Total, tiempo para ver ejercicios más complicados vamos a tener. Así que bueno, espero que hayan entendido y cualquier pregunta me avisan. Nos vemos.